Buenos días amigos, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Un renovado programa en un año que iniciamos y espero que para todos ustedes sea un año fructífero y lleno de paz y tranquilidad. Vamos a empezar el primer programa del año 2025 de Entérate con Leslie con nuestro invitado internacional, el doctor Juan Beliz Granda, con quien vamos a conversar lo relacionado a este acuerdo, entre comillas, de un alto al fuego de Israel y Hamas, suscitado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también Trump. Vamos a conversar los detalles de este acuerdo y la perspectiva internacional que ahora se mueve en el mundo respecto de este acuerdo tras casi 48 horas de asumir el mando Donald Trump este domingo 19 de enero. Regresamos en breve con Juan Feliz Granda. Sí, amigos, en nuestro primer programa del año 2025 y estamos en la plataforma vía Zoom con un reconocido internacionalista, el doctor Juan Belit Granda. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. De hecho, que usted inaugura nuestro primer programa del año 2025. Y te agradezco la invitación y estoy honrado de ser el debut de este año en tu canal. Muchísimas gracias, doctor Juan Belí. E iniciamos con un gran tema. A 48 horas de asumir la presidencia formalmente, el señor Donald Trump, se ha gestado un posible acuerdo entre Israel y la organización terrorista Hamas de un alto al fuego. Sin embargo, hay muchos temas de por medio que hay que hilar para que este acuerdo cobre vigencia y sobre todo qué significa desde su perspectiva internacional este posible acuerdo, ¿no?, de alto al fuego para la humanidad. Doctor Juan Belí, comenzamos con esas reflexiones. Yo creo que en primer lugar, este es un logro de la política internacional, pero especialmente yo le voy a dar gran parte de los créditos al presidente norteamericano Joe Biden, que ha hecho el mayor de los esfuerzos. Todo lo que dicen ambos actores, tanto Benjamín Netanyahu, el Estado israelí, como el grupo subversivo terrorista Hamas, ha sido una negociación muy dura, una negociación muy agotadora que aún hasta en los últimos minutos se creyó que podía abortar porque Netanyahu acusaba a Hamas de que en los últimos instantes estaba solicitando otros beneficios y otras ventajas, planteamiento que lo ha negado en reiteradas oportunidades, precisamente Hamas, esto en principio. También hay que agradecerle, además el esfuerzo que ha hecho el gobierno norteamericano, donde hay un representante del presidente electo Donald Trump que ha acompañado en las últimas horas a la delegación norteamericana, que como saben, bueno, Bueno, disculpa. Efectivamente, la delegación de Trump también ha estado presente en las últimas horas en las negociaciones, las mismas que se han llevado en la ciudad de Doha, la ciudad catarí. ¿Por qué se ha tomado Catarí, perdón, esa ciudad catarí como el escenario de las negociaciones? Porque tanto Qatar como Egipto son dos países que han puesto una gran voluntad política en llevar adelante esta negociación. Hay un hecho que hay que resaltar. Esta es la segunda negociación, el segundo alto el fuego que se da en esta guerra, que ha sido una guerra muy dura, muy cruenta, que le ha costado a los palestinos casi 47.500 a 47.800 muertos y en mucho menor nivel Israel,
que el aporte de Israel en estos momentos es el rescate de los rehenes. De los 222 rehenes que tiene Hamas, le devolvería 33 a los israelíes, los cuales estarían especialmente el grupo integrado por niños, hay 4 niños, mujeres, ancianos, enfermos y algunos prisioneros en edades, digamos, un poco más factibles de negociar. Hay un hecho que es importante resaltarlo. Entre los prisioneros palestinos que van a devolver los israelíes, no hay un solo terrorista que haya sido militante de Hamas ni que haya intervenido en el operativo que inició todo este proceso violentista que se ha dado. Como decíamos, la primera negociación se dio en octubre del 23. Esta es la segunda negociación. Esta negociación tiene 3 fases. La primera fase es el alto al fuego, el mismo que se va a iniciar el domingo en la mañana. Este es un principio que ya en estos momentos está acordado. Hasta hace unas 3 o 4 horas no se tenía confirmación cierta, clara, categórica, y se debía a que en el gabinete israelí de Benjamín Netanyahu, la ultraderecha era muy rebelde a aceptar el alto al fuego y manifestaba que no era el momento del alto al fuego, sino que había que continuar con las acciones militares. Posiblemente Netanyahu, su principal argumento es que el desgaste que ha tenido Israel en esta guerra ha sido verdaderamente exponencial. Doctor, Exponencial, perdón, para terminar la idea, ok. exponencial en la medida de que gran parte del mundo, que ha sido siempre muy solidario con Israel por la historia de sacrificio, de dolor que ha tenido este país del Medio Oriente, ahora estaban ellos haciendo un usufructo desmedido de la fuerza y precisamente han buscado rescatar otra vez el prestigio de Israel poniendo un alto al fuego en este conflicto. Ujú. Doctor Juan Belis Granda, es la primera reflexión y es un profundo análisis que usted nos ha compartido en la plataforma Entérate con Leslie con relación a este acuerdo de Israel versus con Hamas. Pero hay algunos aspectos, ¿no? Usted ha dicho que este es un logro de la política internacional y que le reconoce en un 90% probablemente a la gestión de Joe Biden. Y obviamente usted en su análisis ha hecho un reconocimiento a la gestión de los interlocutores de Donald Trump. Dígame esto, bueno, es poco relevante en estos momentos de saber a quién se le atribuye, ¿no? Digamos, el triunfo de esta negociación, porque aquí lo que está en juego es cómo queda la humanidad, cómo queda esa parte de la humanidad que ha sido vulnerada tremendamente en este conflicto. Usted ha dicho, los rehenes, no muchos son población civil, ¿no? Y desde entonces, de ambas partes, y desde ahí ya existe una violación, ¿no? Pura y dura del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales que ambos deberán asumir su responsabilidad y a esto iba. Donald Trump decía que si este acuerdo no se daba de alto al fuego antes de que él asumiera la presidencia de la presidencia este domingo, pues iba a convertir esta zona de conflicto en una zona infernal, ¿no? Digamos,
Y eso es el gran mérito que Donald Trump probablemente hoy en día es el resto de los titulares, ¿no? Que gracias a esta amenaza, ¿no? De convertir en un infierno esta zona de conflicto más de lo que ya es, ¿no? No sé qué clase o qué nivel de infierno se estará refiriendo, porque esto es un verdadero infierno, lo que está sucediendo en el frente de Gaza, ¿no? Para poder catalogarlo de esta manera. Entonces, dígame, doctor Juan Belis Granda, estos acuerdos que se han dado se están gestando en base a una amenaza, se está utilizando o recurriendo a la amenaza, no en lugar de ir, digamos, buscando las herramientas de solución del derecho internacional. ¿En cuánto ha cambiado esta perspectiva de análisis del derecho internacional? Es decir, en este acuerdo, ¿qué se ha utilizado del derecho internacional para gestarlo? Esa es mi pregunta. Bueno, tendríamos que decir, querida Leslie, que en primer lugar este acuerdo es el resultado del esfuerzo de muchos actores políticos. Obviamente, los más importantes son Benjamín Netanyahu y su gobierno y el grupo de Hamas. Definitivamente, la voluntad política de ellos dos ha llevado a esta fórmula momentánea de alto al fuego. Y digo momentánea porque el primer alto al fuego de octubre del 23 duró muy poco, pero esta sí se piensa que sea definitiva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los respaldos que ha tenido este alto el fuego, el respaldo de Estados Unidos, cuando el señor Donald Trump ha manifestado que si no hay un alto el fuego, esto se va a convertir en un infierno, como tú has dicho, yo no sé qué mayor infierno puede haber sido que el que ya fue. Es Claro. decir, no entiendo. Yo quisiera que me explicara el señor Donald Trump o que le explicara al mundo que eso es lo que él piensa, que hay un infierno peor que el que ha sucedido en Gaza. Mm. No entiendo. Yo creo que es una palabra de Donald Trump. Y si hay un mérito de Donald Trump en este alto el fuego, es un mérito muy relativo, porque sus negociadores han intervenido al final de la negociación. La Claro. negociación viene desde hace mucho tiempo dándose y se daban, además, mientras negociaban, continuaba el conflicto, continuaba la aviación bombardeando Gaza. Hasta ayer en la tarde la aviación israelí ha bombardeado Gaza y hasta hace 3 días Hamas lanzaba cohetes contra Israel. Esto Doctor, es en principio. doctor Juan Belis Granda, para terminar la Sí, entrevista, porque el tiempo es un tirano y nos sí, yo gana sé. esto. Doctor Juan Belis, nosotros en el curso de Derecho Internacional siempre reflejamos en las aulas académicas los sujetos de derecho internacional, es decir, quiénes son las personas o los actores que tienen la capacidad no jurídica de poder entrar a esta negociación de acuerdos. En este caso son los estados principalmente, pero también están las organizaciones internacionales y entre otros actores internacionales. Como usted bien dicho, este es un conjunto de actores internacionales, de modo que el Así crédito es, no puede ir totalmente a la delegación de Biden, sino que también hay que reconocer así la es, voluntad política de Qatar, de Egipto, de muchos otros así es. países, ¿no? Que han instado desde las asambleas generales de las Naciones Unidas para llegar a un alto al fuego. O sea que aquí el mérito no solamente puede ser de los Estados Unidos, sino que eso Así creo que queda claro. Pero yo voy al punto de lo siguiente. Nosotros siempre hemos enseñado en las aulas quiénes son los sujetos, quiénes son estos actores con capacidad. Y un poco que nace esta confusión, esta, digamos, alerta por saber si realmente en esta negociación pues se ha dado con una parte del conflicto que es una organización terrorista, porque así es catalogada Hamas o es, Hamas. Y la pregunta es, esta organización no puede ser sujeto de derecho internacional. así Entonces, es. ¿cómo queda esta condición en el marco de este acuerdo? Bueno, esa es una pregunta
que es muy interesante, Leslie, que principalmente está en el marco de lo académico, pero que nunca, no muchas veces se da en el marco de las situaciones prácticas y Ajá. menos en las situaciones de conflicto. Israel lo dijo durante muchísimos años, por no decirlo en toda su historia, nosotros no negociamos con terroristas. Y ahora ellos han tenido que sentarse a negociar con Hamas. Estados Unidos, parte de sus principios es Claro. no negociamos con terroristas y hace 3 días le han levantado la condición de terrorista a Cuba, precisamente por eso, para poder empezar a La negociar. negociación. Obviamente, creo que esto Lo mismo pasó con Colombia y las FARC, ¿no? con Lo Colombia en la FARC pero, y pero sucesivamente, yo levanto creo, la sanción de la comunidad internacional, yo levanto esa categoría para que se inicien las negociaciones, pero levantar una categoría, por así decirlo, no significa que van a dejar de ser organizaciones terroristas. obviamente, ahí hay dos preguntas que uno se puede hacer o que se sustrae de este principio. Primero es, yo le levanto la categoría de terrorista a este grupo para poder negociar. El grupo no deja de ser terrorista en su esencia. Y en segundo lugar es, yo declaro este grupo terrorista y el grupo de pronto es un grupo justiciero que busca la libertad de una zona o de una región y yo le aplico el término de terrorista para que sea internacionalmente vetado, pero ese grupo lo que está defendiendo son principios democráticos o principios de libertad de algún país. Lo estamos viendo en el caso de Venezuela. Ya le aplicaron el término de terrorista a la señora María Corina Machado y Ajá. entonces le van a aplicar la ley. Y nosotros nos preguntamos, ¿María Corina Machado es terrorista, como No, dice Maduro, es o una es una opositora del luchadora de régimen, la pero es libertad? completamente distinto, ¿no? Pero también viendo de quién viene, ¿no? Esta categorización, ¿no? Viendo de quién. Bueno, ahí tendríamos que ver también, viendo de quién viene y viendo nosotros en qué lugar estamos. Así es, así es. Eso es importante porque esto justamente se confunde, ¿no? En esta alocución de negociaciones se confunde que el levantar la sanción a una organización que ha estado reputada como organización Así terrorista es, pueda dejar de serlo. Ahora, así es. como parte de esta negociación, y esto sí le pido en 30 segundos, doctor Juan Belit, ya como parte de esta negociación, primero la de un alto al fuego, pero eso no significa impunidad, ¿no? A ninguno de los dos actores en el conflicto de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se Exactamente, hayan cometido. Pues a mí exactamente. me alerta mucho este punto porque, por ejemplo, en el caso de Colombia y las FARC, hubo una célebre acuerdo o negociación, pero soterrado el tema de la impunidad, ¿no? Porque los de las Exactamente. FARC no asumieron su responsabilidad por los crímenes que han cometido. Solapadamente se llevó a cabo esta negociación y fue respaldada por la comunidad Sí. internacional. Ahora, Leslie, aquí entra también otro elemento, la Corte Penal Internacional, que ha catalogado precisamente a Hamas como un grupo terrorista y ha catalogado a Benjamín Netanyahu también como un asesino. Es Claro, decir, a los dos. una persona que introdució. Una de las grandes preguntas que se genera y se suscita es ¿qué pasa en la política israelí cuando termine el conflicto? Te digo porque hace unos minutos, acabo de leer una revista israelí del día de hoy, la revista Aurora, que es una revista además editada por un amigo boliviano en Israel, y esta revista dice qué va a pasar en Israel y qué va a pasar en Palestina cuando termine este conflicto. Ajá. La segunda fase del conflicto, un poco va a terminar, es fin de la guerra. Y viene la pregunta, ¿desocupará Israel Gaza? Eso no está en la negociación. Claro.
Y Eso genera también una gran suspicacia, pregunta, suspicacia y porque el alerta. derecho internacional Claro. no permite ocupación de un territorio que haya sido tomado por las armas. Ah, claro que sí. Está Está prohibido. expresamente prohibido Está por prohibido. el derecho internacional. Ese es un tema. Y después, un elemento importante que Para- es crematístico, la reconstrucción de Gaza. Y ya se pregunta, ¿y quiénes van a ser las empresas que van a reconstruir? Ajá, ¿no? Bueno, Y sobre todo de cara a lo que ya va a ser la gestión de Donald Trump este domingo, ¿no? 19 que asume formalmente el poder, así que vamos a ver cómo lo va a gestar, porque ya no va a estar Biden, ya no va a estar la sí delegación, ya es. es entera responsabilidad de Donald Trump y si con amenazas de este calibre se empiezan a negociar acuerdos donde la afectada es la humanidad, pues entonces vamos a tener mucho tema de análisis por delante. Muchísimas gracias, doctor Juan Belis Granda. Muchas Ha sido gracias. siempre un placer Muy y un honor amable. Muchas tenerlo gracias. en nuestro primer Leslie, programa del año muchas 2020. gracias por invitarme. Muy Muchísimas amable. gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Hasta nueva oportunidad.